comenzar la primera unidad. Vamos a discutir este día de hoy. ¿Cuál es la razón de ser del proceso? El Estado lo que trata es que haya paz social, que haya justicia, y es para ello que cuando se organiza como tal hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo, ¿qué es lo que hace? Aparte de pelearse de toda esta semana, crear leyes. Es el encargado de crear leyes, ¿verdad? Juntamente con el ejecutivo, porque la función del legislativo llega hasta cierto punto y luego continúa con el ejecutivo. Y el poder judicial lo que hace es aplicar esas leyes al caso concreto. Es decir, cualquier persona le somete al organismo judicial sus controversias, sus litigios, sus pleitos, y el juez pues tiene que resolver el mismo. El juez tiene que resolver el mismo. En los últimos años en nuestro país se ha creado lo que se le conoce como justicia especializada. Es decir, ya los jueces ya conocen determinadas ramas. Por ejemplo, delitos de violencia contra la mujer, delitos de femicidio y violencia contra la mujer. Cuando eso vino al país, mucha gente, especialmente los varones penqueadores, se molestaron porque dijeron que era una ley que discriminaba. Pero la verdad, muchas veces las leyes no son casuísticas, sino son producto de convenios y convenciones que nuestro país ha ratificado. Guatemala ratificó la Convención Belén do Pará, que es la ley contra la discriminación de la mujer en todos sus ámbitos. Aparte de ello, Guatemala siempre tiene que presentar un informe al CEDAW. Ese CEDAW es un informe que tiene que presentar Guatemala para ver qué ha hecho para combatir la violencia contra la mujer. Y ese informe se tiene que presentar anualmente en Ginebra, Suiza. ¿Y por qué en Ginebra? Porque en Ginebra están la mayoría de organismos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí está el CEDAW, ahí están los comités de los diferentes derechos humanos que Guatemala ha ratificado. Está también el tema de la OIT, porque Guatemala también a veces es denunciada por incumplimiento de algunos convenios de la OIT. Ese es el tema de allá. Pues les decía que, aparte de esto también, en los últimos 9 años también se creó los juzgados contra la trata. Los juzgados contra la trata de personas, porque aproximadamente en el año 2009 hubieron unas reformas al Código Penal. Reformas al Código Penal en la cual ya se tipificó que también los hombres pueden ser objeto de trata, no solo las mujeres. Porque ese delito inicialmente se llamaba trata de blancas, porque los jeques, los reyes árabes y todos estos secuestraban mujeres occidentales blancas. Entonces por eso decían trata de blancas. Ahora ya es solo trata de personas, y ahí van incluidos los varones, porque también a veces los secuestran para que vayan a vender sus favores sexuales a otro país, o bien laboralmente, porque también hay trata laboral, ¿no? Lo primero que se le viene a uno a la cabeza es sexualmente, pero a veces se convierten en esclavos de otro tipo de situaciones. Por esa razón se crearon esos juzgados de trata, porque Guatemala también tiene que responder a compromisos internacionales. Bueno, es decir, que es el Estado el que crea el proceso. Y como les digo, ya casi todas las áreas del derecho están cubiertas. Ya hay derecho laboral, ya hay trata, ya hay femicidio, ya hay niñez y adolescencia, que anteriormente se denominaban juzgados menores o de menores. Ahora no, ahora estos conocen, por ejemplo, si es niñez maltratada o niñez en abandono, que son distintos. Porque uno que, por ejemplo, hace poco a uno lo habían dejado encadenado, lo en su casa, la mamá y el padrastro. Entonces, eso es maltrato infantil. Pero también está lo otro, que los abandonan. Los abandonan y es lamentable, pero en la mayoría de hogares privados que hay en nuestro país, hay muchos niños que los van a dejar, como fueron hotel, los van a dejar. Por ejemplo, un niño es de Progreso y van a dejar pequeño, para que el cuate ya no sepa ni por dónde regresarlo.
Entonces, es irresponsabilidad muchas veces de ambos padres o de alguno de ellos. Entonces, por esa razón se ha regulado eso. Pero también, ahí se regula lo de los adolescentes de conflicto con la ley penal. Porque, de acuerdo al Código Penal, ustedes lo verán, dice el menor es inimputable, pero, de los delitos que aparecen ahí, pero ahora con esa competencia que se le da a esos juzgados, existen adolescentes en conflicto, que cuando viene para acá, están aquí cerquita, ¿verdad? Por la Planacio, las Gaviotas, que ahí es donde están los jóvenes. Y en los gorriones están las mujeres. Yo no sé por qué estaban leyendo los nombres, ¿verdad? Porque si son varones de ser gorriones, pero bueno, sabes quién se le ocurrió los nombres. Pero el tema es que aquí está, en las Gaviotas están los caballeros, y también hay otras cerca de Pavón que también tratan a menores de edad. ¿Por qué razón? Porque también delinquen, y muchas veces los usan de sicarios. Y como las penas son menores, a veces han habido sicarios de 10, 12 años. Bien, luego las características del proceso. La primera, la imparcialidad. Y para el efecto, no sé si alguien tiene la Constitución que nos haga favor de leer el artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Paremos ahí. ¿Qué entienden ustedes por un tribunal preestablecido? Un tribunal que se encargue del delito específico que cometió el culpable. Lo conocimos es preestablecido. Como previamente creado para ese tipo de procesos, digamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el señor Manuel Valdizón andaba en campaña electoral y decía que iba a crear los jueces sin rostro? Era una oferta electoral, pero eso contrariaba este artículo, porque los juzgados que ya están establecidos previamente son los que deben juzgar a una persona por la comisión de un delito. No se pueden crear tribunales ad hoc para decir vamos a juzgar a este, pero vamos a crear el juzgado después, como sucedió en tiempos del general Ríos Montt, que crearon los tribunales de foro especial, pero ahí no había constitución. Ahí lo que había era un estatuto fundamental de gobierno, el cual se dio golpe de Estado, se derogó la constitución, se dejó sin efecto y empezó a regir un estatuto fundamental de gobierno. Se crean los tribunales de foro especial y eran jueces sin rostro, porque a la persona la condenaban ni conocía al juez, no tenía el disgusto de conocer al juez. Y precisamente por ello, cuando se reforma el Código Procesal Penal, no se reforma, sino se deroga, estaba anteriormente, y se crea el decreto 51-92, que está vigente, por algunas reformas, es por ello. Porque en el procesal penal anterior, que databa del año 73, ahí era un juicio sumario, eran 15 días de juicio sumario. Allí, en 15 días el juez investigaba. Ahora el juez no investiga, el juez juzga, que es su trabajo. En ese tiempo investigaba. Y pasaban los 15 días y no habían pruebas de nada, le daba falta de mérito a la persona. Ahora no, ahora el proceso es público, cualquiera puede ir a ver un proceso, excepto para algunos delitos, ¿verdad? Porque también hay excepciones, por ejemplo, los delitos contra la seguridad e indemnidad sexuales. No sería gracia que no solo violentaron a una persona en su identidad y en su privacidad, sino que todavía pasara a televisión o llegar a público y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, existen excepciones, al principio de publicidad. Pero a partir del año 92 se cambió el sistema inquisitivo, que era el anterior, por el sistema acusatorio, que es el que nos rige de momento. En este, el Ministerio Público tiene el monopolio para la persecución penal, con el auxilio de la PNC, y el juez lo que hace es juzgar. Por los medios de investigación que le presente el MP va a determinar si la persona es culpable o no. Antes de que se cambiara ese código, la práctica penal que hacíamos los que estudiábamos Derecho, a partir del tercer año, uno era defensor de oficio de un procesado. Y era una persona humana, pues no era un simulacro o clínicas que ustedes van a llamar posteriormente. Imagínense qué temerario que uno de repente hasta ahí a ganar de tranca por ser penal y
empezaba a defender al pobre cristiano, no sabía cómo se lo estaba defendiendo, lo estaba hundiendo. Pero es con base en esa reforma que se da, que se permite el nuevo Código Procesal Penal, se crea la figura del Instituto de la Defensa Pública Penal, para que efectivamente quienes defendieran a las personas indicadas de algún delito, pues fueran defendidas por alguien que sí fuera abogado, que tuviera el conocimiento. Y ese instituto ha hecho un gran trabajo que muchas veces defiende mejor ellos que un abogado particular, porque ellos se están capacitándose a cada rato y a veces les dan el expediente un día antes, ¿no? Bueno, príncipe, mañana tiene audiencia a las 9 de la mañana, espérese, a estudiar, ¿verdad? Pero, aparte de la defensa pública penal, faltaba una pata a ese banco. Y es así como en el gobierno de Jimmy Morales crean el Instituto de la Víctima, que han habido críticas que lo hicieron ad hoc para alguna persona, etcétera, pero eso es materia de otra cosa, ¿verdad? Pero ahora sí existe el Instituto de la Víctima, porque ¿qué pasó? En algún momento la defensa pública tenía las dos representaciones, defendía al penqueador y defendía a la penqueada. Entonces, incluso solo porque era una función social, entre comillas, digamos, no fueron procesados los defensores, porque ahí había delito de parte de la institución, porque el Código Penal lo pueden buscar ahí doble patrocinio, es decir, uno no puede patrocinar al acusado y a la víctima, o patrocinio infiel, que uno estaba defendiendo a la víctima y ahora estaba asesorando al procesado, esos dos delitos. Entonces el Instituto de la Defensa estaba incurriendo en esos delitos, pero nunca nadie planteó nada, por lo mismo que les decía que ellos no cobran, pues ellos hacen una función, pues tienen su salario. Y usualmente a la persona que van a defender le hacen un estudio socioeconómico, etc. Bueno, pues todo eso es el debido proceso. Que haya un tribunal preestablecido, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Porque hay otro principio en la Constitución que habla de la presunción de inocencia. ¿Qué nos puede decir usted de la presunción de inocencia? Que no se cumpla eso, ¿verdad? Que sea citado, oído y recibido en juicio. Entonces, todos, si nos metemos en un problema, gozamos de ese principio de la presunción de inocencia. ¿Y cuál es el trabajo del Ministerio Público, compañero? Aparte de investigar y acusar. Parte de eso. ¿Ah? Perseguir el delito, la persecución penal es un monopolio del MP, ¿verdad? Pero en relación al principio de presunción de inocencia, ¿qué tiene que hacer el MP? Hacer la presunción. ¿Ah? Demostrar que no es, que es destruir esa presunción de Sí, inocencia. porque si el MP está persiguiendo lo que sea penal, yo creo que el MP son como los fiscales, los acusadores. Entonces se tiene que destruir la defensa. La presunción de inocencia de la persona. A la defensoría tiene que no. Por eso, dependiendo qué tipo de proceso sea, es más fácil defender que probar la cuestión real. Debe estar volando el chivo. Pues ese es el trabajo del MP, ¿verdad? Destruir la presunción de inocencia, y eso lo hace constar el juez cuando dicta la sentencia. Si es absolutoria la sentencia, va a decir: el Ministerio Público, con sus medios de investigación y el trabajo que realizó, no pudo demostrar la culpabilidad, la responsabilidad de Pedro López en la comisión del delito de tal cosa. Es decir, no destruyó su presunción de inocencia. En tal virtud se dicta sentencia absolutoria. Ahora, si es al contrario censo, si lo prueba, va a ser sentencia condenatoria. Este fue el que le dio, ¿verdad? Ahora el 16, que casi les dice lo mismo de la nota. Usted, por favor, joven. ¿No trajo la nota? ¿Quién trajo la nota? Es inviolable la defensa de la persona de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado sin violar de sus derechos sin
las garantías esenciales del mismo y tampoco podrá ser atacado temporalmente en sus derechos, en virtud de procedimientos que según No es condena. Pueden ver Sentencia absolutoria y el artículo sentencia 12 de la condenatoria. Constitución es más lacónico. Este está más amplio, más desarrollado. Porque obviamente la Constitución no puede desarrollar todo, porque si no tenemos una Constitución como si fuera la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Constitución nos da, como se dice, cierto camino, ciertos parámetros, y luego se desarrollan en leyes posteriores. ¿Qué encontró usted de diferente de lo que dice la Constitución y lo que dice la LOJ? En la Constitución es más esencial. No, en relación a lo que leyó el compañero. El procedimiento. Léame el primer párrafo, la primera línea. es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ahí está. Eso no está en la Constitución. En la Constitución hay de inviolabilidad de la vivienda, pero aquí dice la defensa de la persona. O sea que la defensa de la persona es sagrada, no la puede violar nadie. Es decir, el juez debe respetar todo el trabajo que hace la defensa. Las salas de apelaciones, cuando conocen en alzada de algún recurso por alguna sentencia, también deben de respetar todo eso. Sigamos leyendo, por favor. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Ese es otro tema. Que la Constitución solo dice tribunales preestablecidos y aquí es más directo. Aquí dice que no puede ser juzgado por juzgados que no eran preexistentes antes de que él cometiera el delito. Ahí también podríamos trasladarnos a lo que es la irretroactividad de la ley, ¿verdad? La irretroactividad de la ley, que es lo que está pasando ahorita en la discusión que tienen entre la Fiscalía y la bancada oficial, que quieren reformar la ley del MP para quitar a la fiscal, pero ahí no se podría porque la ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, es importante que ustedes estén al pendiente de todo lo que pasa en el país, porque ahí entienden muchas cosas ya en la práctica, que uno tal vez tenía la noción, pero aquí ya están teniendo el fundamento legal, ya están viendo que sí y que no, porque de un tiempo para acá, lamentablemente, en las redes sociales lo condenan a uno, ¿eh? Todos son doctores, todos son licenciados en Derecho, todos opinan y es un desmadre. Y eso ya se veía venir, porque hay el Código de Ética Judicial Iberoamericano critica lo de los medios de comunicación. Decía que los medios de comunicación violan el derecho de defensa, violan la presunción de inocencia. Porque, ¿qué pasa? Ustedes ven, bueno, no creo que lean eso, ustedes se ven que son inteligentes, pero por lo menos ven la carátula ahí del Muerto Diario o Nuestro Diario. A veces sale ahí alguien enchachado y se agarran robacarros. Y después resulta que cuando ya es presentado con la policía ante el juez, no hay ninguna evidencia de que él participó en el ilícito. Entonces, ¿qué le queda al juez? No lo va a tener preso ilegalmente. Entonces, le tiene que dar una medida o una falta de mérito, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice la población? De plano le han visto al juez, es lo primero que dicen. Es lo primero que dice la población, porque no van más allá de eso, ¿verdad? Creen todo lo que la prensa les dice. Y entonces la prensa lo que hace es que lleva juicios paralelos. Pero ahora no solo la prensa. Ahora es X, TikTok y todas las redes habidas y por haber, vamos. Que sale alguien ahí, chisme o realidad, ¿va? Tiene una plata, tiene novias, tiene todo, hay más que ver. Bueno, ahora hablemos de la idoneidad. Entonces veamos el artículo 57, un voluntario ahí, por favor. De la LOJ. Cuando le diga LOJ es ley del organismo judicial. Este 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, paremos aquí. ¿Qué es la función jurisdiccional? ¿Qué es la función jurisdiccional? La función jurisdiccional. Mientras esté regular del país, ¿no? La jurisdicción o del civil, ¿no? Ahí va más cerquita, ya vamos a ver. No estoy con jugadores. ¿Ah?
distintos juzgadores. Sí, mire, pues, así como el Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal, el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, tiene como función juzgar y promover la ejecución del juzgado. Es decir, esa función jurisdiccional que dice la compañera, que el compañero no sé, ya no me acuerdo quién dijo, que la función jurisdiccional es potestad exclusiva de la Corte Suprema y los demás tribunales. En la jerarquía viene Corte Suprema, salas de operaciones, juzgados y tribunales, y luego los jueces de paz, en ese orden. Seguimos leyendo, por favor. Se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia de litigio. Toda persona tiene acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Qué opinan de que es gratuita? No, bueno, la verdad. Que no es gratis de todo. ¿Ah? Nunca es gratis. No, ¿por qué es gratuita? ¿Por qué no es gratuita? Porque la pagamos con lo que cuesta. No, pero entonces también el sueldo de nosotros no es gratuito porque también nos pagan el presupuesto. No, cuando hablamos de la gratuidad implica que si nosotros queremos acudir a un órgano jurisdiccional, no debemos hacer un pago previo, salvo las cosas procesales. Dice, porque obviamente si estamos contratando un abogado, ya tendremos que pagar, ¿no? Tendremos que pagar. Por ejemplo, en lo civil hay algunos bufetes que su especialidad es ajustar a los que no saben usar su tarjeta de crédito, porque hay gente que le dan tarjeta de crédito y cree que es pisto gratis. A socar la tarjeta y a gastarse todo Más de lo que... y entonces, ¿qué pasa? Luego viene la indexación es que le capitalizan los intereses, entonces nunca sale. Entonces hay bufetes que se dedican a eso, y regularmente todos los juzgados de paz civil que están en los municipios del departamento de Guatemala parece agencia de cobranza de ellos, y por eso en algún momento se trató de establecer un timbre judicial a efecto de que los príncipes van a recuperar un montón de pisto, intereses y todo, pagarán algo, pero plantearon una inconstitucionalidad con base en eso, de que la justicia es gratuita. Entonces, los órganos jurisdiccionales se volvieron cobradores de ellos, pero no se puede hacer nada. Ustedes van y ahí están los procuradores de los bufetes entregando 500, 1000 demandas. No alcanza el libro del juzgado para juntar todas. Y lo único que hacen es embargan los sueldos o las cuentas de depósitos monetarios o de ahorro en los bancos, y ahí llegan para... Hicieron trabajar órgano jurisdiccional y desatendió otras cosas que sí son urgentes. Entonces yo creo que en algún momento van a tener que ver esa situación y crear juzgados solo para ellos, ¿no? Y que los juzgados de paz civiles pues cumplan para lo que están creados, en su mayoría de competencia que les ha asignado la Constitución y las leyes. Porque, de veras, lamentablemente la situación económica del país no es la mejor, entonces mucha gente cuando le dan tarjeta se emociona y va y la topa y después vienen los problemas. Después resulta que tiene más descuentos que lo que gana, entonces ahí ya no vive, ya subsiste. Por eso hay que tener buena economía, hay que apretarse un poquito, pero no meterse con los de las tarjetas, porque sí. Bueno, ahora alguien que por favor me lea el 203 Constitución. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República
y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. ¿Cómo? Hay que regañar un par de diputados ¿Por qué usted? por el tercer golazo que quieren meter para armar bancada. Sí, Basarnos en la interpretación de la CC. sí, lo está interpretado muy extensivamente. Bien, cuando hablamos que todos los demás dependencias del Estado tienen que colaborar con la justicia, con los jueces, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Actuar con apego al derecho y a las leyes. ¿Qué es eso de la información pública? ¿A qué habló? Cuénteme. Lo que tienen todas las entidades del Estado, que tienen, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener información sobre algún ministerio, sobre alguna información que nosotros necesitamos. Sí, digamos, su respuesta más va orientada al artículo 35 de la Constitución, que habla del principio de publicidad, en el sentido de que cualquiera de nosotros, bueno, el principio de publicidad se desarrolla en la Ley de Acceso a la Información Pública, y que la mayoría de situaciones que solicitemos, que pidamos, nos la informen. Hay ciertas cosas que son reservadas, digámoslo así, son reservadas y no nos dan esa información. ¿Sí, compañero, quería decir algo? Acerca de esa parte, yo creo que es cuando se tienen que seguir las órdenes dictadas por los juzgadores, o sea, a la policía, cuando quieran una orden de captura, pues esa colaboración es seguir las órdenes dictadas por los juzgados. Sí, hay también juzgados de diligencias urgentes. ¿Por qué razón se crearon esos juzgados de diligencias urgentes? Precisamente para cumplir con eso, ese artículo. Para que no haya fuga de información. No haya fuga de información, entonces esos juzgados se les pide, se les requieren órdenes de allanamiento, órdenes de aprehensión y las dan. Entonces por eso la policía desde las 5 de la mañana está velando a alguien, para que ni bien salga de la casa a traerlo y si no allanarle la vivienda. ¿Por qué razón es hasta esa hora? Porque de 6 a 18 horas se pueden hacer esas diligencias. ¿Ah? Porque esas diligencias solo se pueden hacer de 6 a 18 horas. Por la detención legal, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque solo ese es el horario en que se puede hacer allanamiento. Por eso llegan antes, desde las 4 están ahí, echándose un café esperando que salga la persona. Y también hay otras dependencias del Estado que también deben brindar esa información, ¿verdad? Por ejemplo, muchas dependencias del Estado firman convenios entre sí para agilizar el trámite de algunos documentos. Hace algún tiempo, como en el año 2018 más o menos, se firmó un convenio entre el organismo judicial y el RENAP, en el cual se permitía que las personas quisieran sacar antecedentes penales en línea. Porque se acuerdan que siempre por estos días son unas grandes colas, porque todo el mundo quería hacer su vida para ir a buscar chance, ¿no? Tuvo todo el año, pero solo en enero se le pudo ir a buscar trabajo. Como que solo en ese mes tuviera trabajo, pero bueno. Entonces, se firmó ese convenio, entonces hacían el pago en Banrural y se subían a la página del OJ y a ustedes podían imprimir sus antecedentes penales. Y creo que ahora los policíacos están en el mismo sentido. Así también, a veces se le solicita, por ejemplo, al Instituto de Migración, que antes era Dirección de Migración, pero hace como 5 años le pusieron Instituto de Migración. Entonces, para trabar arraigo sobre alguien. Entonces viene el juez y dice, bueno, como en el Código Procesal Civil y Mercantil está esa figura, está el decreto ese que regula el arraigo, está inmerso ahí, pero no es que sea parte del código, sino es otro decreto. Usualmente se le traba arraigo a alguien que tiene alguna deuda
ya sea por el tema de alimentos, por el tema de un proceso de un banco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces te la barra y cuando la persona quiere salir del país, no puede salir porque ahí tiene ese problema, ¿verdad? A veces falla el sistema y se van, pero cuando regresan ya volvieron a entrar y ya pueden salir, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Sí. ¿Sí? Disculpe, eso que estaba mencionando donde dice que se pueden pedir auxilio para el cumplimiento de sus resoluciones, podría entrar en lo que dice en la ley de organismo judicial, en auxilio de autoridades. Sí, se complementa con ese. ¿Cuál es ese? Léanoslo, por favor, ya que lo mencioné. Auxilio de autoridades. ¿Qué artículo es? 169 de la LOC. Para ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer prácticas las resoluciones que dicten, los tribunales podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública, que de ellas dependiere, y los otros medios de acción contundentes de que dispongan. ¿Algún caso que se les ocurra cuando se solicite la acción de la fuerza pública? El de Napoleón Barrientos. No, pero ahí porque era un trámite normal, digamos, pero otro tipo de trámite. Cuando fueron a sacar a las personas que agarraron la parte de la ley después del puente de licencia. Sí. También cuando es sujeto a malos tratos y tiene medidas de seguridad establecidas, ¿verdad? No, y ahora también crearon Miami, por todo hay un montón de Miami, ¿sabes? No, pero se ve bonito porque son centros de justicia y está todo ahí concentrado y funciona las 24 horas, porque antes a veces ni te respondían a las pobres mujeres. Pues bien, hay una cuestión que, por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando veamos los actos procesales de terceros, que si nosotros somos propuestos como testigos en un juicio, tenemos la obligación legal de acudir. Si no, nos pueden mandar a conducir con un Uber celestito con blanco. Sí. Para más señas, ¿no? Esa es una de las formas en que la policía auxilia al juez, porque resulta que cuando no se da cantidad, no, pues por eso cuando ustedes sean propuestos como testigos, váyanse en el Uber normal. No, es que ¿saben qué pasa? En Guatemala es precioso, a mí me encanta mi país, la gente también, pero a veces somos mal pensados, o casi siempre. Si lo deja traer el Uber, como les decía, de la Policía Nacional Civil, quizás solo para que vaya a declarar, pero luego a los vecinos. Pero aquí no traigan los buenos cargos ni nada. Mejor ir por sus pistolas que no lo conduzcan por la fuerza pública. Ese es uno de los casos. Y otro se da cuando se producen aquellos juicios sumarios de desocupación o desahucio, que una vez finalizado el juicio, el juez ordena el lanzamiento y un empleado del juzgado va con la policía a sacar a la persona, a lanzarle sus cosas a la banqueta, ¿verdad? Porque ahí se las ponen usualmente. Pero a veces también hay que tener cuidado porque un día un procurador, me imagino que es estudiante de aquí, le dijeron, mire, y el notificador anda haciendo un lanzamiento, le dijeron, ¿qué es vehiculista o qué? Digo, no, pero no entendía que estaban lanzando al otro pobre con todo el derecho a la calle. Una vez termina todo, porque a veces con amparo se te entiende, ¿verdad? Una pregunta. Manda. Disculpe, usted dijo de que el orden era Corte Suprema, Sala de Apelaciones y el juzgado de primera instancia, tribunal de primera instancia y los demás. Esto lo vamos a ver despaciando cuando miremos la organización judicial. Bien, seguimos entonces con la garantía, que es la otra característica. El otro día venía con algo, bueno, ahora sí vengo inspirado. El primer día, pero también comprendan. Bien, la garantía implica que haya certeza y seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir ello?
que la gente confíe en sus autoridades, que la gente confíe en los jueces, porque el juez está actuando con buena fe, porque no está ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Y que obviamente el juez respete el debido proceso, que ya como vimos en los artículos que se leyeron y discutieron, es que nadie puede ser condenado sin haber sido juzgado, oído y vencido en juicio por un tribunal preestablecido, que no se le puede violar el derecho de defensa, incluso si eso no está en la Constitución ni tampoco en otras leyes, pero si hay convenios y tratados en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado y se deben aplicar. El juez los debe tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, nuestro país es multicultural, plurilingüe? Hay gente que no habla el castellano, solo habla su lengua materna maya. Entonces tiene que tener intérprete, porque si no tiene intérprete, eso es nulo. Esa declaración ya es nula porque él no sabe que le están acusando, él no entiende que lo están acusando. Y eso está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se le debe a la persona proporcionar un intérprete. Por eso es que existe una Secretaría de Asuntos Indígenas, porque hay intérpretes de todos los idiomas mayas. Entonces, y aparte también, la sentencia se debe transcribir a ese idioma. No solo tiene que tener a la par al intérprete que le va diciendo, contando toda la película, sino que cuando se dicta la sentencia tiene que ir en el idioma materno. Licenciado, otra pregunta. Aquí, por ejemplo, digamos, cuando arrestan a alguien, hay que declararle sus derechos y que los comprenda, ¿verdad? Pero si no entiende, no se falta ninguna. Pues si no entiende, quien esté participando en el hecho debe solicitar a la Secretaría de Asuntos Indígenas del organismo judicial que le envíen un intérprete para que no le violen los derechos. Sí, porque en una ocasión yo trabajé en Cobán en el año 2004-2009, de magistrado en sala allá, y se dio una situación en el tribunal de sentencia que condenaron a la persona y no hablaba castellano. Entonces se anuló todo, se tuvo que repetir el juicio porque no le respetaron eso que está en esos pactos que Guatemala ha ratificado. Igual la otra vez fui magistrado en Antigua, que si hubiera sabido todos los relajos que iban a ver aquí, no me iba a quedar ahí. Más bonito trabajar en Antigua, ahí trabaja uno, le gusta y todavía le pagan. Y es una casa muy bonita donde funciona la sala. Pues ahí el tribunal de sentencia nos mandó a consultar qué hacían, pero ahí no era una persona guatemalteca, sino era un extranjero que no entendía el castellano. Pero por lo menos el inglés, ¿no? Porque a veces hay aquellos idiomas astrales y no los, como dirían los españoles, no los entienden ni Dios, ¿no? Sí, por ejemplo, hace unos años se acuerdan que había unas rusas que trabajaban en esos antros mal vividos. También las tenían ahí en el refugio de migración y no entendían el castellano. Lo otro sí, pero el castellano no. Pero bueno, tuvieron que mandar a traer un funcionario de la Embajada de Rusia en México para no violentar sus derechos. Bueno, responsabilidad y ética del juez. Como les decía, hay que darle el beneficio de la duda y de la buena fe al juez en su responsabilidad. Lamentablemente en nuestro país en los últimos años se ha polarizado mucho la situación. Se está en una situación similar a cuando fue el conflicto armado interno, que hay gente extremista de uno, extremista de otro, y se matan en las redes sociales, ¿no? Porque ya no hay fusiles. Pero también cuando un juez no le resuelve como ellos pretenden, ya dicen el juez es malo, el juez es corrupto y bla bla bla. Y paremos de contar. Bueno. Licenciado, perdón, una pregunta antes de que avance de punto. En el preámbulo menciona que el Estado tiene la obligación de la consolidación del régimen de legalidad y seguridad. De eso mencionaba usted el principio de la detención legal. De cumplir eso de seguridad. Sí, porque mire, si hay una detención ilegal, existe en la Constitución y en el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que si una persona está ilegalmente presa, se puede plantear una exhibición personal a favor de ella. Y si está legalmente presa pero está sufriendo vejámenes,
también se puede plantear exhibición. Pero siempre la exhibición va en forma positiva, no como la coordinadora de la otra planteó una exhibición personal negativa. No sé, sacó pedazo. Bueno, el fin del proceso. Obviamente el Estado lo que quiere es la paz social. No quiere que nos matemos unos a otros. No quiere que si no le hacen a uno una mala mirada y uno ya se deja ir contra la otra persona, sino que haya paz social. Entonces, por esa razón se crea el proceso para solucionar esas controversias que podemos tener. Cualquiera, podemos, por ejemplo, celebrar un contrato de arrendamiento como hacíamos, podemos celebrar un contrato de préstamo y tantas cosas, porque el derecho es bien amplio. Y obviamente, si una de las partes incumple, hay que solucionar esa controversia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ante un juez, que el juez nos va a dar la razón a uno o a otro. Porque también puede ser que no siempre el que plantea la demanda gana, porque puede ser que la plantee de mala fe y no prueba nada. No prueba nada. Entonces, obviamente, el juez va a fallar a favor del demandado. Pero ese es el trabajo, la función del juez. ¿Para qué? Para que haya paz y justicia en este país. Luego tenemos tres conceptos que a veces confundimos. Que creemos que son lo mismo, que son sinónimos. Buenas noches, que son sinónimos, pero son cosas diferentes. Compañera, para usted, ¿qué es el proceso? Sí, es verdad. Se entiende la letra ahí. ¿Es una secuencia de procedimientos? No, iba bien. Sí. ¿Cuál sería el primer acto de un proceso? El primer acto procesal. Notificar. No, primer acto. Ese es el segundo, tercero. La demanda, si fuera civil, laboral, familia. Ahora, si es penal, ¿cuál sería el primer acto procesal? O querella. O el conocimiento. ¿Ah? ¿El delito? La denuncia, la querella. Conocimiento. No, la prevención policial. Porque ¿a dónde lo primero que le llevan a uno? A conocer las excelentes instalaciones de la PNC. Entonces, lo primero es eso, a la prevención policial o policial, que anteriormente se conocía como parte policial. Pero el problema con los partes policiales es que como que les daban machote, todos eran iguales. Más o menos decían esto: caminaba sospechosamente. Un día en Cobán le pregunté a un comisario de policía: mire usted, dígame cómo es caminar sospechosamente, pero no caminar así. Y antes era un delito la posesión para el consumo, especialmente de la marihuana. Entonces decía, y cuando se le hizo un registro superficial, superficiales aquí vamos, bueno, en la bolsa del pantalón del lado derecho llevaba una bolsa de papel celofán con droga presumiblemente marihuana. Así decían todos los partes. Le pedían visto y no le daban, no, ahí va. Posición para consumo, ¿no? Entonces, todo eso se fue capacitando a la policía para que los partes fueran más técnicos. De hecho, muchos policías estudiaron criminología, criminalística y ya fueron profesionalizándose más para evitar eso, porque así eran todos los partes. Por eso decía caminar sospechosamente. Solo tenemos derecho primero y caminar. Puedes caminar así. Iban en el aire los partes. Bueno, entonces veré el primer acto procesal en las diferentes ramas. Y así, todas las secuencias, dependiendo del tipo de proceso, van a ser los siguientes actos procesales. Digamos que sea civil, laboral o familia, el siguiente acto procesal sería la primera resolución. Luego de la primera resolución,
la notificación, y así sucesivamente. ¿Y cuál sería el último acto procesal? El último, y nos vamos, decía. La ejecución. ¿Ah? La ejecución. No, porque la ejecución es otra fase, pero ya lo último. Sí tiene que ver con ejecución, pero es un concepto más amplio. Transportar a ese, porque no se presente para sentencia. Sí, pero tiene dos requisitos. Exactamente, la sentencia debidamente ejecutoriada. Cuando una sentencia es debidamente ejecutoriada, es que no hay pendiente de recursos. No hay pendiente de recursos. Ya no cabe nada ahí. Ni el recurso de, ¿cómo que había? El recurso de llanto, de lloriqueo. Ya no cabe nada. Entonces, esa es la sentencia y ese es el último acto procesal. Bueno, luego en relación al procedimiento. ¿Qué nos puede decir usted, compañero, del procedimiento? ¿Qué? El conjunto de formalidades que se deben seguir y están preestablecidas, un proceso directamente. Sí, el proceso son una serie de actos procesales. El procedimiento, ¿cómo vamos a hacer esos actos procesales? ¿Cómo vamos a seguir paso a paso de los cuales están preestablecidos? Por ejemplo, en materia laboral. Materia laboral es un juicio híbrido, digamos. Es híbrido porque ni es totalmente oral ni es totalmente escrito. Así también el juicio oral de pensión alimenticia. Así, químicamente puro o algo oral no hay en nuestro país, porque siempre va combinado. Por ejemplo, en algunos países ya está el expediente electrónico. Uno manda desde su casillero la demanda. Le resuelven y le devuelven la primera resolución, así lo hacen. El problema es a veces los autos o las sentencias, por lo menos en nuestro país. Por ejemplo, si en penal, un procedimiento en penal es que solo se hace un acta sucinta. Algo sucinto es algo breve, que solo consignan los datos de quienes están interviniendo en la audiencia. Pero luego el razonamiento, lo que el juez resuelve, es de viva voz, o como diría el licenciado Aguirre, de viva voce. Entonces, si a nosotros nos desfavorece ese fallo, ¿qué vamos a hacer? Pues a escuchar todos los argumentos, ¿no? Pues actualmente hay programas que lo devuelven escrito, ¿va? Que ahora hay facilidades, pero muchas veces las instituciones del sector justicia no tienen los recursos para tener ese tipo de programas, porque son tantos juzgados, tantas fiscalías, etcétera. Pero ustedes pues ya están acostumbrados a otro rollo, pero por lo menos a mí me gusta más tener algo escrito y hacerlo pedazos y luego argumentar y razonar, etcétera. Pero solo escuchando de repente se le puede ir a uno un detalle importante, ¿verdad? Pero ese procedimiento que se estableció en penal y así hay que hacerlo. Igual en materia laboral, en el Centro de Justicia Laboral que está en Próceres, ahora ya las audiencias son en audio y video. Audio y video. Ahí ya es un poquito más fácil, ¿no? Pero, como les digo, ya hay ciertas actuaciones que ya son electrónicas. La notificación, la firma electrónica. Incluso durante la pandemia se celebraban audiencias virtuales. Estaba el juez, estaba el abogado de una parte, el abogado de la otra, y ahí argumentaban, ¿verdad? Y eso se grababa, y con base en eso se resolvía, se les notificaba en el momento, etc. Entonces todo eso son procedimientos dependiendo qué rama del derecho esté conociendo el órgano jurisdiccional. En uno, como les digo, hay mucho avance. En civil es complicado, que civil como le hacen una cuestión religiosa a la escritura, entonces ahí es más difícil. Aparte de que son diferentes tipos de procesos y procedimientos. Por ejemplo, el juicio ordinario es larguísimo. Por eso hay un refrán que dice que la vida de un juez no dura más de los juicios ordinarios. Calculen. Luego tenemos finalmente el litigio. Pues para todo lo anterior, para lo que es el proceso, para lo que es el procedimiento,
Eso existe porque siempre van a haber conflictos de interés de cualquier rama del derecho. Y entonces nosotros nos vamos a ver constreñidos, nos vamos a ver obligados a plantear una demanda, a hacer que accione el órgano jurisdiccional a efecto que nos solucione ese conflicto. Porque tratamos de avenir a una solución con la otra parte, pero no quiere, entonces tiene que intervenir el órgano jurisdiccional. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, interrogante, comentario, crítica, duda? Dentro de los procesos de embargo siempre hay una cantidad de días que ponen, a veces son un poco tiempo, 2 días, 3 días, pero me imagino que es para apoyar al juicio. Sí, vea, a ver, aproximadamente en el año 2016 se firmó con la SAT un convenio de los departamentos de este lado, Zacatepeque, Chimaltenango y Solotaque, donde el juez enviaba el oficio y de una vez la SAT trababa el embargo. Y ahora también los embargos se mandan así. Porque antes, y que había más bancos, casi que planas así el juez, ¿verdad? Que tenían que ser originales todos. Ahora ya los embargos también son electrónicos. Entonces es en el momento que llega, ¿verdad? Y como hay, mira, pues hay medidas precautorias que son inaudita parte. Esto quiere decir sin escuchar o bien sin oír a la otra parte. Porque es obvio, si ustedes quieren embargarle sueldo, quieren secuestrarle el carro, quieren embargarle las cuentas, si le avisan, saca todo o vende el carro. Entonces por eso son inaudita parte. Ya después en la parte podrá pedir una contragarantía y etcétera, etcétera, pero esos son sin escuchar a la otra parte. Voy a borrar esto de número de daños solares. Donde dice juez partes que dice. Me regalan hacer notarios y no puedo, entonces lo voy a prestar. Procedimiento, formalidades, juez partes que abajo. Tramitación. Entonces el miércoles no tenemos clase por la fundación de la U, nos escucharíamos en línea el otro viernes. Gracias.